Pues buenos días a todos. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hoy tenemos a una invitada para mí especial. Es una gran investigadora, colaboradora y amiga. Es la doctora Adriana del Carmen Aguilar Lemarroy. Ella es investigadora titular ella está en el Centro de Investigación Biomédica de Occidente en Guadalajara. Ella realizó sus estudios de licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias Biológicas en la Universidad de Guadalajara. Realizó una maestría en ciencias en la especialidad de genética y biología molecular con el CIMBESTAB. Hizo el doctorado en la Universidad de Heidelberg. También realizó en el DKFZ en Heidelberg, Alemania, una estancia postdoctoral y en el Instituto de Genética y de Biología Molecular en Francia. Tiene pues múltiples publicaciones, capítulos de libros, su producción científica es vasta, más de 80 artículos publicados en revistas indizadas, perdón. Tiene 18 alumnos graduados de posgrado y además tiene solicitudes de patente y evidentemente pues cuenta con muchos financiamientos tanto institucionales como extrainstitucionales. El día de hoy, pues la doctora Aguilar nos va a platicar un poco de sus resultados que tiene en su línea de investigación en virus de papiloma humano. Le damos la bienvenida a la doctora Aguilar. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, especialmente a Vero. Y bueno, parte de lo que les voy a compartir, de lo que hemos estado realizando, es sobre la diversidad del virus del papiloma humano que hemos identificado mediante secuenciación de nueva generación o secuenciación masiva en población mexicana y la capacidad de transformación maligna in vitro de genotipos beta 2. Ya ahorita más adelante les explicaré por qué beta 2. Y ahora no quiere, permítanme. ¿Podría hacer quitas? Ahí está. Ahí está. Bueno, empezaremos a hablar directamente de los VPH. Y dentro de estos genotipos de VPH que ya están clasificados, encontramos que existen 229 genotipos de VPH que han sido clasificados por el Centro de Referencia Internacional, que en estos momentos se encuentra en el Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia. Sin embargo, si nosotros vemos la base de datos del papilomavirus epistem, que le denominan PAVE, vemos que se encuentran cerca o 448 genomas completos. ¿Qué quiere decir esto? Que existen más de 200 genotipos de VPH que se encuentran todavía aún sin clasificar. Y bueno, todos sabemos la importancia del VPH y que una infección persistente es el principal factor etiológico del cáncer cervicuterino y de algunas otras patologías. Como podemos ver aquí, existen 5 diversos géneros de papilomavirus. Los alfa, que son todos estos que se encuentran aquí, que es dentro de los cuales se encuentran aquellos que denominamos de alto riesgo. Pero también existe una gran diversidad como los beta papilomavirus, los gamma papilomavirus, los NU y los MU. Aquí sí vemos, están todos estos géneros y del lado derecho son los genotipos, el número de genotipos que conocemos actualmente. 65 genotipos pertenecientes a los alfa, 54 beta y más de 100 genotipos gamma. Y bueno, los mu y los nu son la minoría. Aquí esta diapositiva les quiero mostrar, por ejemplo,
aquí el número de papilomavirus alfa, beta y gamma que han sido presentados anualmente. En la parte de aquí abajo, ¿sí? Vemos desde 1981 cómo va año por año hasta el 2014. Y aquí se encuentran los números de genotipos de VPH que han sido enviados al centro de referencia. Como ustedes pueden ver, estos rojitos, pues son los alfa. Y estos alfa papilomavirus fueron pues, los que fueron en su mayoría las primeras 2 décadas, ¿no? Desde principios de los 80 hasta el 2000. Pero, si se dan cuenta, posterior a esta fecha, empiezan a estar enviados, ya sea porque empezaron a existir otro tipo de metodologías para detectarlos, y vemos que aquí los verdecitos son los beta y los azules los gamma, empieza pues masivamente el envío de estos otros genotipos. Es por eso, por lo que, como vemos aquí en estos 20 años, la mayoría que se detectaron fueron los alfa, pues es por eso que la mayoría de los kits para la detección de VPH fue diseñada para los alfa papilomavirus. Bueno, las pruebas para la detección de VPH se basan en la amplificación de L1, ya que esta región es la región más conservada. Existen diversos sets de primers. Aquí podemos ver, por ejemplo, Mi 09, 11, los PGMY. Los PGMY es una versión mejorada de estos. También se han utilizado mucho los GPs, los SPF, los cuales amplifican un tamaño diferente. Nosotros en el laboratorio, los que utilizamos son los PGMY, los cuales obtenemos un amplicón de alrededor de 450 pares de bases. Bueno, como les había dicho, las pruebas diagnósticas han sido enfocadas a la detección de los alfa y la manera de la genotipificación han sido con métodos basados en PCR o PCR hibridación. Sin embargo, todos estas pruebas diagnósticas están limitadas a la identificación de un cierto número de genotipos de VPH. Una de las metodologías más utilizadas o que fueron más utilizadas a nivel mundial, porque ahorita desafortunadamente el kit ya no está a la venta, fue Linear Array. El cual se basa en la amplificación con primers PGMY de los VPHs. También se incluye como control a la beta-globina. Esto se lleva a cabo una PCR. Esta PCR, el producto de la PCR se hibrida con unas tiritas que traen como impregnadas, impresas sondas de 37 diferentes VPHs y luego por una reacción química se ve una coloración. Y bueno, del lado derecho nosotros podemos ver cómo se ven los resultados del Linear Array, ¿no? Este es un control negativo, aquí siempre tiene una referencia, y los controles de la beta-globina como un control de que todo se realizó bien, ¿no? Un control interno. Aquí vemos una muestra positiva al VPH42, aquí se encuentran todos los VPHs que detecta, y aquí pues una prueba en donde se encuentran 4 diferentes genotipos. La ventaja que esta prueba da es que se pueden ver las coinfecciones, cosa que con algunos otros kits pues no se puede. Y bueno, aquí están todos los genotipos que detecta esta prueba. Primeramente les quise hablar de Linear Array porque hablando solamente de la detección de VPH en las NIC1, que son las neoplasias intraepiteliales cervicales de bajo grado, utilizando el Linear Array podemos ver una gran diversidad a nivel mundial. Por ejemplo, en Canadá, el 91.5% de las muestras detecta VPH en las NIC, mientras que, por ejemplo, en Rumania, el 37.4% son positivas a VPH. ¿Qué quiere decir esto? Que deben de haber otros genotipos de VPH que existen en esos otros países o que circulan en esos otros países, ¿no? Que eso pues ya también lo hemos visto.
Y en México, un metaanálisis que se realizó de otro grupo de investigación reportaban que el 42.1% era positivo a VPH, y nosotros en un artículo que publicamos, que la doctora Vero Vallejo va también de colaboradora, encontramos que el 46% era positiva. Pero entonces, realmente, y era la pregunta de los ginecólogos, ¿no? Las muestras de NIC1 realmente no tienen VPH, o qué es lo que está pasando. Fue así como nosotros creíamos que en México deben existir, en México y en cualquier otro lado, ¿no? Genotipos de VPH que son prevalentes, pero que no se detectan con los kits comerciales. Y a partir de ahí, eso fue, bueno, la publicación esta fue en el 2015, pero en realidad veníamos trabajando ya la formación de la red de investigación de VPH del IMSS, más o menos como desde el 2010, y fue por ello que decidimos empezar a utilizar la secuenciación de nueva generación o secuenciación masiva como un método de genotipificación. En el 2012 salió una de las primeras publicaciones en donde utilizaban la secuenciación de nueva generación para determinar la genotipificación. Aquí fue un artículo en donde mencionan que se analizaron muestras de DNA que detectaron VPH que no se detectan por kits comerciales. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Analizaron 109 muestras de Sudáfrica, hicieron una secuenciación con Illumina, y ellos están identificando genotipos de VPH que no se encuentran en el linear array. Y bueno, ¿qué fue lo que encontraron ellos? 4 genotipos adicionales, el 30, 74, 86 y 90, los cuales tienen todas estas frecuencias. Y que, bueno, ese fue uno de los artículos que a nosotros nos inspiró, fueron las bases para seguir experimentando, ¿no? O en donde nos basamos en la tecnología. Entonces, bueno, esto sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero solamente cortito. La secuenciación de nueva generación está basada en, bueno, en aquel entonces nosotros lo hicimos utilizando el GS Junior, el secuenciador de Roche, que ahora pues ya toda la tecnología se ha transformado. Actualmente estamos utilizando Illumina, pero bueno, en aquel entonces lo que también es que hagan de cuenta que uno calcula tener una molécula de DNA por pocito. Entonces, se llevan a cabo en miles de pocitos secuencias paralelas, obtenemos todos estos fragmentos, y como recibimos una gran cantidad de información, lo que tenemos que hacer posteriormente es un análisis bioinformático. Todas esas secuencias que se logran amplificar, las mapeamos contra secuencias de referencias de VPH ya establecidas. Nosotros utilizamos aquellas que se encuentran en el papilomavirus epistem. Y en los análisis nosotros decimos que nos identifiquen qué secuencias de VPH se encuentran que tengan una identidad mayor al 95%. ¿Por qué? Porque si no también nos puede dar algunos errores o encontrar algunas variantes, subtipos, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta esto, bueno, en realidad nuestra primera publicación que tuvimos de secuenciación masiva fue en el 2015, en donde nosotros identificamos al papilomavirus y contrastamos lo obtenido con el linear array y lo obtenido con NGS en muestras del occidente de México. Y bueno, encontramos, quiero mostrarles, bueno, les muestro solamente algunas cosas, no todo el paper. Y uno de los esquemas más representativos es este que tenemos aquí del lado derecho, en donde, por ejemplo, aquí se desglosan todos los genotipos que nosotros encontramos con secuenciación masiva. Y en el caso, por ejemplo, del papilomavirus C16, lo encontramos, los puntos azules se refieren
a muestras sin lesión cervical, pero positivas a BPH, las amarillas a las NIC1 y las rojas exclusivamente a muestras de cáncer cervicuterino. Entonces, así como nosotros encontramos BPHs que se encuentran en los 3 diferentes grupos, como el 16 o el 66, encontramos nosotros también genotipos de BPH como el 70, el 68 y el 18, que los encontrábamos exclusivamente en cáncer cervicuterino. Este trabajo o esta secuenciación se realizó utilizando los primers, los PGMY, y nosotros adicionalmente encontramos 5 genotipos del género alfa, que fue el 32, 44, 74, 102 y 114. Pero obviamente nuestra intención era tratar de ampliar este espectro de genotipos. Fue por lo que decidimos utilizar también en la genotipificación unos primers universales que denominaron FAP. Encontramos una publicación en el 2013 en donde un grupo estuvo utilizando diversos sets de primers y encontraron que los que más genotipos detectaban era haciendo una primera reacción de PCR utilizando el primer FAP59 con el 64 y posteriormente una PCR anidada utilizando el FAP 6085 y se obtienen fragmentos de 376. Estos son diseñados especialmente para la detección de los beta y los gamma papilomavirus y nosotros decidimos utilizar esta estrategia también. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue hacer esta genotipificación en muestras que nosotros habíamos visto que por el linear array eran negativas a BPH. Teníamos 24 muestras negativas y entonces, dado que, porque nos interesó, como les había dicho anteriormente, 50% de las posgrado son negativas a BPH, pero utilizando el linear array. Nos llevamos una sorpresa y ustedes también se la llevarán al ver que de las 24 muestras analizadas ahora con los FAP, 23 fueron positivas. Todas estas, bueno, están aquí desglosadas de aquí del lado derecho. Estas analizamos, bueno, de estas 23, aquí se encuentran las frecuencias. Estos son los BPHs que nosotros encontramos y a la especie a la que pertenecen. Y entonces todos los que están marcados en los cuadritos grises son aquellos PPHs que no están en el linear array. Sin embargo, también nos llevamos la sorpresa que hay algunos de ellos, como el 58, y aquí estamos viendo, en esta gráfica, estos son los BPHs, y esta es la frecuencia en pacientes. Entonces nosotros vemos que en las NIC1, el BPH 58 está muy presente. De hecho, se encontró en 16 de las 23 muestras. Y nos llama la atención y a lo que nos hace referencia es que se supone que los PGMY sí los deben de detectar. Entonces deben de ser ciertas variantes que los PGMY no están reconociendo y sí los FAP. Ya nosotros ya hemos visto que esto es frecuente en algunos otros genotipos, como pueden ver aquí, ¿no? En el 62, de hecho también en el 11. Y bueno, esto también se los voy a mostrar un poquito más adelante. Lo que quisimos hacer también es ver, comparar los resultados obtenidos tanto por PGMY como con FAP. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos muestras de cáncer cervicuterino, para ser precisos 48 muestras de cáncer cervicuterino, y determinamos qué tan eficiente eran para su amplificación los PGMY, que están en rosita, y los FAP, que están en moradito. Nos dimos cuenta que todos los genotipos que se encuentran aquí en el panel superior, todos estos genotipos son capaces de ser detectados por ambos sets de primers. Algunos de ellos, por ejemplo el 16, estamos viendo
Bueno, este marcado en azul es la prevalencia total entre ellos dos de las muestras, ¿no? Entonces, estamos viendo, por ejemplo, que el PGMY, el set de primers de PGMY son más eficientes para amplificar el papilomavirus 16 que los FAP. Sin embargo, puede suceder lo contrario. Por ejemplo, en el 18 son más eficientes los FAP que los PGMY. Y esto también puede suceder o sucede en el 52, que son más eficientes los FAP, y en el 62. ¿Qué quiere decir eso? Que hay genotipos de BPH que están siendo subdetectados en nuestra población. Y bueno, si nos vamos al panel de abajo, este panel de abajo son los genotipos de BPH que son detectados o por un set, como por ejemplo los FAP en moradito, ya lo había dicho, o los rositas por los PGMY. Encontramos que el genotipo 38, que en este caso en población mexicana vimos que era la variante, el 38B, es muy frecuente, bastante frecuente, es el más frecuente de todos en cáncer cervicuterino, seguido por el 80 y bueno, de ahí seguido por muchos otros BPHs alfa o beta o gamma, ¿no? Entre ellos, bueno, destaco los que tienen el 4.2%, que es el 5, 30, 39, 42. Bueno, todos estos ya conocidos, porque son de los PGMY, pero también el 107, 122 y sobre todo, miren, todos estos que se encuentran aquí, que son 7 genotipos de BPH, algunos de ellos se encuentran en un porcentaje, en una frecuencia de 4.2 o 2.1, pero son genotipos que aún no han sido clasificados. Y de muchos de estos, pues todavía no se sabe su oncogenicidad. Para hacerlo un poquito más visual, los resultados que obtuvimos, esto fue publicado en Frontiers, y el título fue Detección de alfa, beta, gamma y papilomavirus aún no clasificados en cáncer cervicuterino en mujeres en muestras mexicanas, ¿no? Entonces aquí les muestro el esquema con los PGMY, que vemos que, bueno, en primer lugar está el 16, cosa que ya sabemos, ¿no? 18, 33, 59, 52, 68. Pero cuando nosotros vamos a analizar lo obtenido con los FAP, yéndonos a aquellos que no son alfa papilomavirus, vemos que también son bastante frecuentes el 38B, el 80, 107, 5, y aquí algunos de los aún no clasificados y el 122. En resumen, de las 48 muestras que nosotros encontramos, de estas encontramos 29 genotipos pertenecientes a los alfa, 11 a los beta y 5 a los gamma. En primer lugar, bueno, fue el papilomavirus 16 que encontramos en 24 muestras, pero nos llama la atención que el 38 se encontró en la misma cantidad de muestras que el 18. Y, por ejemplo, aquí tenemos al genotipo 45. Nosotros sabemos que el 45, pues, a nivel mundial es frecuente, pero en nuestra población no es tan frecuente. Aquí encontramos que los 48 genotipos, solamente una muestra era positiva. Y bueno, si ustedes pueden ver, encontramos muchos otros genotipos que son aún más frecuentes que estos, ¿sí? ¿Qué nos llama la atención? Bueno, aquí para mencionarles, enfocarles que llamar su atención que el 16 y el 52 pertenecen a los alfa 9 y el 18 y el 59 a los alfa 7. Sabemos que estos pertenecen al grupo 1 que han sido denominados por la IARC como carcinogénicos para el humano, ya que presentan suficiente evidencia de carcinogenicidad en humanos y también en animales experimentales. Y lo que nos llama la atención es que dentro de todos estos más frecuentes que encontramos,
hay 4 genotipos que pertenecen al beta 2. El 38B, el 80, el 107 y el 122. Fue así como nos llamó la atención, ¿no? Estos beta 2, ¿por qué son tan frecuentes? Tienen capacidades de transformación maligna o no. Entonces quisimos profundizar en este estudio y bueno, lo primero que hicimos es comparar los mapas genómicos. Aquí está uno, el representativo del papilomavirus 16 como alfa y del 38 como beta. Y cuando ustedes comparan los genes que presentan, la diferencia que encontramos es que los alfa presentan el oncogene 5, mientras que los beta carecen de él. Así que como E6 y E7 también están presentes en los beta, decidimos nosotros ver qué pasaba con estos oncogenes de estos otros genotipos que habíamos determinado. ¿Y qué fue lo que hicimos? Realizamos modelos celulares en donde inducimos la expresión de E6 o E7 de los diferentes genotipos. Bueno, lo primero es que llevamos a cabo la clonación de E6 y E7. De algunos de ellos fueron directamente de las pacientes, otros tuvimos que hacer G-blocks, sintetizar todos esos genes porque no lográbamos hacer la clonación. Primeramente los insertamos en el PG, luego en un vector, el PLBX puro, que es un vector el cual posteriormente podemos hacer una selección con puromicina. Con esto se generan partículas virales, lentivirales, y con estas partículas teníamos la intención de infectar cultivos primarios de queratinocitos, de fibroblastos y también de las células HACAT, que son queratinocitos inmortales no tumorigénicos. Hasta el momento hemos tenido éxito en los fibroblastos, que son muy fáciles de crecer. Los queratinocitos primarios son un poquito más difíciles. Y también tenemos los modelos en las HACAT. Y obtuvimos todos estos modelos que tenemos aquí. Nuestro modelo, que tiene solamente el vector vacío, que lo vamos a denominar PLBX, y nuestros modelos de los beta 2, 38, 107 y 122. Desafortunadamente, hasta el momento no hemos logrado tener bien la clonación en el PLBX puro del papilomavirus 80. Seguimos en esto, pero bueno, estos modelos ya los tenemos. Y como control, también tenemos los modelos utilizando el 6E7 del 16 y del 18. Y bueno, ¿qué es lo que hemos hecho con ellos? Hemos hecho extracción de RNA para realizar PCR en tiempo real y determinar la expresión o confirmar realmente que se está expresando el 6 y 7. Como hemos querido medir la proliferación celular, hemos realizado conteos celulares y hemos utilizado un equipo que más adelante les contaré de qué es el Xcelligence para determinar la proliferación celular. Hemos hecho ensayos de herida y también utilizando matriz colágena comercial para determinar ensayos de migración e invasión. Y finalmente también hemos hecho, hemos enviado a secuenciar, secuenciamos con una empresa que se llama Novogene, y bueno, para comparar, ¿no? PLBX versus los modelos que tienen la expresión de E6 y E7 de los diversos papilomavirus para ver qué genes se encuentran regulados. Y bueno, uno de los primeros resultados que obtuvimos es que E6 y E7 de los BPH beta 2 prolongan la vida celular en fibroblastos primario. Bueno, sabemos que el tejido en donde infectan los BPH son los queratinocitos, pero también hay muchas publicaciones en donde se utilizan los fibroblastos primarios precisamente para ver este tipo también de procesos biológicos, ¿no? Entonces, miren, del lado izquierdo aquí se encuentran los pasajes que realizamos, 8, 12, 15 y 20. Y aquí casi en todo va a ser el mismo orden. Encontramos al modelo de PLBX, al modelo del 16,
del 18, 38, 107 y 122. Y como podemos ver, al principio, pues todos los fibroblastos crecen. Sabemos que los fibroblastos primarios pueden llegar a crecer de 15 a 20 pasajes, ¿no? Aquí lo que vimos en el pasaje 15, perdón, es que los fibroblastos primarios con PLBX pues ya se estaban muriendo, ya casi no crecían. Sin embargo, el resto de los modelos celulares seguían creciendo. Ya para el pasaje 20, definitivamente, estos ya se habían muerto. Y el 16 y el 18, como era de esperarse, estaban proliferando todavía muchísimo. Y resultó que el BPH 122 también prolifera de una manera acelerada. En el caso de 107 y el 38B, a pesar de que no tenían un crecimiento acelerado, estos seguían todavía vivos. Lo cual, pues, es lo que nos permitió determinar que, pues, sí prolongan la vida celular de estos fibroblastos. Adicionalmente, determinamos la proliferación celular por un conteo, un número de células. Sembrábamos siempre, por decir, 500,000 células, las contábamos al tercer día y eso se repitió unas 3 veces o 4 veces. Y como ustedes pueden ver, aquí se encuentran el modelo de PLBX, el control. 16 y 18 crecen muy aceleradamente. Aquí se encuentra el 122 y el 38 y el 107 no proliferan tanto. Otra manera para determinar esto es determinando el índice celular. Aquí en esta parte es el índice celular. Y esto lo hacemos con un equipo que se llama Xcelligence, que es de Roche, el cual mide la proliferación en tiempo real. Y aquí se ve en cada hora, ¿no? Cada hora va determinando cómo se encuentra. Esto lo hace a través de la impedancia, a través de electrodos, y va viendo qué tanto están las células adheridas a un fondo, ¿no? Entonces, lo que podemos ver aquí es que PLBX, aquí está el PLBX, vemos que al principio, o sea, va creciendo un poquito más abajo, mientras que estos tres, que corresponden al 16, al 122 y al 18, crecen de una manera más exponencial y esto es significativo. Por otro lado, para ver el efecto sobre la migración celular, tenemos aquí el mismo orden de los modelos celulares. Y lo que hicimos fue diversas heridas, ¿sí? Para ser fotografiadas posteriormente a las 6, 12 y 24 horas. Y bueno, pasadas las 24 horas, ¿qué es lo que podemos ver? Que en el caso de los controles del 16 y el 18, la herida estaba completamente cerrada, así como en el caso del modelo del 122. El 38 no estaba del todo cerrado, faltaban pequeños espacios, al igual que 107, pero había un cierre mayor al presentado por el modelo de PLBX. Por otro lado, también vimos el impacto en la invasión celular, que es lo que hicimos aquí. Estos, ya ven que se utilizan los insertos de Matrigel, se colocan las células y estas vemos si pueden atravesar ese Matrigel, ¿no? Y aquellas células que logren atravesar se colorean, y es lo que nosotros vemos aquí en morado. Aquí podemos ver que el 16, el 18 y nuevamente el 122 son aquellos que tuvieron un impacto en la invasión celular. Esto ya graficado y con las estadísticas podemos ver que en el caso del 122 también fue significativo. Y bueno, una vez que vimos la proliferación, migración e invasión, pues nos llamó mucho la atención ver qué genes se están regulando o qué vías se están regulando, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos, derivado del RNA-seq, es que
se compararon todas con el PLBX y aquí se muestran aquellos genes que se regularon diferencialmente. Este es un diagrama de Venn y lo que vemos es que en todos los modelos, hablando de todos los modelos, solamente 2 genes se comportaban de la misma manera, los cuales son estos 2. Esto lo confirmamos con ensayos de PCR en tiempo real. Aquí se muestra la expresión de CDKN1A, en donde PLBX es el calibrador A1, y vemos todos los demás modelos, y vemos que en la mayoría de ellos fue significativo una subexpresión de este gen. Y bueno, más evidente es, el otro gen es el PATCH-T4, en el cual cuando lo comparamos con el control, vemos que en todos hay una expresión a la baja significativa. Y bueno, ¿qué hacen estos genes, no? CDKN1A, también denominado P21, desempeña un papel fundamental en la respuesta celular al daño del ADN y su sobreexpresión da como resultado la detención del ciclo celular. Aquí vemos que la abate. Y ya se ha reportado una subregulación en cáncer cervicuterino, la cual está relacionada con un mal pronóstico. En el caso de PATCH-T4, vemos que también ya hay alguna referencia, un reporte, en que puede suprimir la vía oncogénica de Hitchcock. Bueno, y ahora pasando, esto fue en general de todos los modelos, pero ahora les doy un poquito de cada uno de los modelos que vimos. Por ejemplo, este es específico de lo que encontramos con el genotipo 38B. 30 genes se encontraron diferencialmente expresados cuando lo comparamos con el vector vacío. Y cuando lo comparamos con el modelo del 16 y el 18, vemos que hay 10 genes que se encuentran compartidos. Estos se encuentran aquí representados. Este es un heat map de los genes que se encontraron diferencialmente expresados. Lo rojo significa que están sobreexpresados en comparación con el control del vector vacío y los azules que están subexpresados. Y bueno, esto lo hicimos de mayor a menor según el PPH 38, pero bueno, quiero llamar su atención en uno de ellos, SOT-D3, que estamos viendo que en todos los modelos se encuentra a la baja, y ya se ha reportado que SOT3 actúa como gen supresor de tumor en cáncer de próstata. Aquí, bueno, ya vimos en PCR en tiempo real. Varios de estos genes, muchos, los confirmamos en PCR en tiempo real. Pero aquí más fácilmente les muestro las gráficas del RNA-seq, ¿no? Y bueno, hace ratito que les presenté la gráfica de PATCH-T4 de PCR en tiempo real. Aquí están, pues, lo que obtuvimos en cada uno de los modelos, que pues obviamente se confirman, ¿no? En el caso del BPH 107, acuérdense que de en realidad no se aumenta la proliferación, aunque sí sobreviven por un tiempo más largo, pero vemos que es el que tiene menos actividad en alguno de estos procesos. ¿Y qué fue lo que encontramos? Solamente encontramos 8 genes diferencialmente expresados con PLBX y 4 de ellos se compartían con los modelos 16 y 18 y son todos estos. Estos ya los vimos con anterioridad. Y en este caso vimos que se aumenta mucho VEX1, también en el 107. Y bueno, ¿qué es VEX1? Está reportado que contribuye en la proliferación e invasión de células de tumor maligno, ¿no? Aquí, bueno, como se menciona, promoción de la invasión celular en cáncer de pulmón y fue encontrado solo en células invasivas. Ahora pasando a lo que encontramos en el BPH 122, que vemos que tiene características, era lo esperado, ¿no? Porque vemos características muy parecidas al 16 y al 18. En este encontramos 207 genes diferencialmente expresados, los cuales 62
se comparten con el 18 y con el 16. Aquí solamente muestro 10 de ellos que están a la alta o 10 que están a la baja, ¿no? Y están pues aquí acomodados según lo que obtuvimos en el 122. Y bueno, son muchos genes, pero quiero resaltar su atención en lo obtenido en RNF212, que los tenemos aquí, el cual ya se ha reportado que está sobreexpresado en pacientes en cáncer cervicuterino positivos a BPH. Y por otro lado, de aquellos que se encuentran subexpresados, encontramos ADSC, que es que se encuentra deletado en cáncer colorectal y lo mencionan como un putativo gen supresor de tumor, que vemos que se encuentra subexpresado en todos los modelos. Y bueno, finalmente, en relación al RNA-seq, quisimos hacer un diagrama de Venn solamente de aquellos beta, ¿no? Que estamos viendo que pues también se regulan de una manera también diferente. Y encontramos que 3 de estos genes los comparten todos ellos. Y bueno, uno de ellos es serglicina, la cual se ha encontrado como un marcador en patologías hematológicas. Aquí lo vemos, aunque no hay mucho cambio en los alfa papilomavirus, sí los hay en los beta. Y también se ha reportado que promueve la metástasis del cáncer colorectal. Esto fue publicado en el año pasado, a fines, en Experimental Cell Research. Y ahí lo que publicamos fue como E6 y E7 de papilomavirus beta 2, esto que les acabo de mencionar, poseen propiedades de transformación malignas en un modelo de fibroblastos in vitro. Y a manera de resumen, tenemos aquí el 38B, 107 y 122. Lo que hemos encontrado de estos dos no había sido previamente reportado. De esto había un poco de la actividad transformadora reportada en piel. Y bueno, ¿qué encontramos? Primeramente, la frecuencia en cáncer bicuterino. Encontramos que el 38B lo encontramos en el 16.7% de las pacientes. En otro set de pacientes con cáncer. En el 7.8, el 107%. Y en el 3.3%, el 122. Estamos viendo que todos ellos poseen o alargan la supervivencia celular, sobre todo el 122. Vemos que tiene también tiene una característica o impacto en la migración celular, el 38B y el 122. Y solo en el caso del 122 encontramos de manera significativa que tiene capacidades de invasión celular. Encontramos que los genes expresados diferencialmente y que bueno, con una P ajustada, que es todavía más astringente, fueron 10 genes en el 38, 4 en el 107 y 62 en el 122. Bueno, nuestras conclusiones son que los genotipos, todos estos que están aquí nombrados, y algunos aún sin clasificar, presentan una alta atribución relativa en el desarrollo del cáncer bicuterino y que algunos de ellos ya se han determinado capacidades de transformación celular, por lo que existen genotipos de BPH que pudieran contribuir al desarrollo de cáncer cervicuterino en población mexicana, que no pueden ser detectados por métodos diagnósticos comerciales y que pudieran tener un papel importante en la carcinogénesis. Por lo que en nuestro país es necesario implementar tanto métodos diagnósticos preventivos, así como vacunas que incluyan a estos genotipos de BPH. En el IMSS, ahorita nosotros
de manera rutinaria no se realizan pruebas de tamizaje de BPH. Se mencionó hace poco en uno de los seminarios que tuvimos en la Ciudad de México que se está realizando un estudio piloto en Chihuahua para empezar y determinar el costo-beneficio para empezar a utilizar el tamizaje en el IMSS, que espero que ojalá que sí lo logremos pronto, porque a nivel mundial pues ya sabemos, ¿no? Que el tamizaje de BPH es mucho más eficiente que las citologías para detectar las lesiones cervicales. Bueno, el trabajo que les presenté ha sido gracias a dos financiamientos prioritarios que se lograron obtener del Fondo de Investigación en Salud. Y bueno, sobre los inicios de la línea de investigación sobre BPH y cáncer bicuterino, agradecer al doctor Patricio, que con él realicé mi maestría en el CIMBESTAB. Luego mi doctorado lo realicé en el laboratorio del doctor Frank Russell y del doctor Harald Surhausen en el de KFZ en Heidelberg. Y bueno, a partir del 2010, todos los investigadores de la red de investigación de BPH del IMSS, aquí muestro con las investigadoras que colaboró más, que es la doctora Pati Piña de la Ciudad de México, la doctora Yelda en Mérida, la doctora Elba en Monterrey y Vero Vallejo con ustedes en Cibior. Y bueno, todo esto lo hacemos en la División de Inmunología del CIBO. El jefe, el doctor Alejandro Bravo, y mis compañeros, somos en total 6 investigadores. Y agradecer a todos los alumnos, ya sea de doctorado, de maestría, de licenciatura, a los técnicos de laboratorio y a muchos colaboradores adicionales a la red de BPH que han contribuido de una u otra manera. Y bueno, yo les agradezco mucho su atención y quedo abierta a dudas o comentarios que tengan. Muchas gracias. Una excelente charla. La verdad es que es muy interesante todos estos nuevos datos de nuevos genotipos, o sea, o que no se habían como identificado en pacientes. Bueno, abrimos la sesión de preguntas, entonces si gustan levantar la mano, abrir micrófono en el chat, adelante. Tenemos la primera pregunta de la doctora Vero Vallejo. Adelante, Vero. Bueno, primero que nada, Adri, muchas felicidades por tan excelente presentación. Nos llevaste por toda una historia de cómo fueron llevando a cabo esta identificación de nuevos genotipos Muchas gracias. Y su papel, ¿no?, en la transformación maligna. Entonces, desde el inicio, pues siempre salen muchas dudas al respecto y bueno, sé que en algunas de ellas puede no haber una respuesta, pero me gustaría conocer un poquito qué piensas al respecto, porque estos análisis de secuenciación masiva han permitido identificar otros genotipos virales. Entonces, también mostraste que dependiendo de los primers que se utilizan, pues podemos preferentemente o amplificar con más eficiencia o detectar con más eficiencia ciertos genotipos. Entonces, ¿tú qué piensas o qué puede estar sucediendo en cuanto a las prevalencias que se reportan a nivel mundial? ¿Qué tanto pueden estar sesgadas por los métodos diagnósticos que se han utilizado? Y también me gustaría que platicaras un poquito también qué piensas de las coinfecciones, porque al final, aún con linear array, identificamos un porcentaje muy alto de coinfecciones. Entonces, al hacer la secuenciación masiva, que prácticamente casi todas las mujeres tienen coinfecciones, ¿y qué papel podría estar jugando en este proceso de transformación maligna? Sí, claro. Bueno, primeramente, en uno de los congresos que asistí internacionales de BPH, a raíz de que salió la secuenciación masiva, ha sido tanto lo que se ha conocido en estos últimos años que el centro de referencia de BPH no ha sido capaz de lograr confirmar o clasificar
todos esos VPHs, ¿no? De hecho, el encargado del centro de referencia en una de sus charlas dijo que con todas estas nuevas metodologías iba a haber una reestructuración, quizás hasta de la clasificación de los VPHs, ¿no? Porque las clasificaciones que tenemos ya son del 2013, 2014. Entonces, pronto seguramente vamos a ver una nueva reclasificación con todos estos VPHs. Por otro lado, cuando nosotros queremos comparar a nivel mundial lo que ellos encuentran, en cáncer cérvico-uterino hay muy pocos, bueno, hay reportes muy limitados sobre secuenciación con FAP de muestras de cervicales. Hay muchas publicaciones en cáncer anal, en muestras de cáncer anal, y obviamente hay muchísimos genotipos de BPH, pero en el caso, yo no sé si sea por cuestiones comerciales o porque consideran que quizás los beta no son tan importantes o los gamma, y que por eso no hay tantos estudios. O sea, en realidad faltan muchos más estudios a nivel mundial para poder comparar nuestros resultados, pero lo que nosotros estamos viendo es que estos beta están en coinfecciones, principalmente, por ejemplo, con el 16. Entonces, si uno se pone a ver, y en una de las diapositivas que mostré, hablando de las coinfecciones, vemos que el papilomavirus 16 se encuentra en muestras de mujeres que no tienen lesiones cervicales, y también en las que tienen NIC y también en las que tienen CACU. Y entonces uno se pregunta, la presencia del papilomavirus 16, que está reconocido como alto riesgo, va a provocar una lesión cervical, y estamos viendo que no. ¿Y cómo es la explicación? Uno, pues es el sistema inmune de nosotros. Y lo otro, que todavía no se ha abordado, y es lo que nos gustaría también, es profundizar en lo que hacen estas coinfecciones. Yo estoy segurísima, y lo hemos visto en parte nosotros ya, el grupo de la red de BPH con los alfa papilomavirus, que hay algunos papilomavirus, por ejemplo, como el BPH 84, que si está presente, lo más seguro es que va a haber una regresión de la lesión, ¿no? Porque como que ese papilomavirus hace que como que no es tan bueno escondiéndose, y hace que se prenda nuestro sistema inmune y lo reconozca y lo ataque. Entonces, yo creo que las coinfecciones sí son de gran importancia, y por eso deberíamos de diseñar kits o estrategias de diagnóstico adicionales que también nos puedan detectar al menos estos beta que hemos visto que sí tienen capacidad de transformación maligna. Y bueno, ¿cuántos otros genotipos no faltan también por estudiar, no? Ver cuál es su capacidad de transformación maligna. No sé si te contesté todo, Vero, o me faltó algo. No, sí, muchas gracias. Tenía ahí otra pregunta acerca de los beta papilomavirus. ¿Qué tanto difiere la secuencia de 617 entre estos papilomavirus que identificaron y que estudiaron, que son beta, con respecto, por ejemplo, a la E6 o E7 de BPH16? Bueno, en ¿Saben algo? realidad, un análisis así específico de qué tanto varía no lo hemos hecho. Ajá. Sinceramente no hemos visto, o sea, pero aún así, lo que sí se sabe es que aún dentro de las mismas secuencias, por ejemplo, del BPH16, han encontrado que un grupo lo reportó, que hizo como 3,000 secuenciaciones sobre el papilomavirus 16. Reportó que el 70% de las secuencias son diferentes. O sea, no totalmente, ¿verdad? Porque son BPH16, pero sí presentan ciertos cambios aún dentro de un mismo
genotipo. Claro, era un poco la duda pensando en que cuando analizan las secuencias de 6, por ejemplo, entre VPHs, aún siendo alfa de alto y bajo riesgo, pues haya diferencias importantes que impactan en su función. Pero me llamó la atención que algunos de los betas podrían tener funciones más semejantes o más parecidas a los de alto riesgo que no se observan en los mismos alfa, ¿no? Entonces, sí creo que ahí se abre una línea de investigación muy interesante para ver qué podría estar sucediendo, ¿no? Sí, también hemos encontrado de los 7 genotipos que aún no han sido clasificados y que sí circulan en México, 2 de ellos son más frecuentes y también nos encantaría, ¿no? O sea, ir determinando, al menos en población mexicana, qué genotipos sí pudieran tener este tipo de características, como el 122. Claro, pues por mí sería todo. Muchas gracias, Adri. No sé si No sé haya... si quieran que lea, aquí me están preguntando. Tienes una pregunta en el chat de Karen Larrauri. Dice, buenos días, muchas felicidades. Muy Muchas gracias. interesante su trabajo. Mi pregunta es, ¿sería posible que estos subtipos beta que no se detectan y que además poseen características protumorales como el 122 estuvieran asociados al desarrollo del subtipo de adenocarcinoma cervical clasificado como negativos a BPH? ¿Hay BPHs fuera de los alfa que se hayan clasificado como oncogénicos? Ok, entonces, en la primera, fíjense que precisamente ahorita hemos encontrado muestras, bueno, nos han llegado muestras que nos mandan como cáncer cervicuterino, pero que son adenocarcinomas, y muchas otras muestras también que nos hemos dado cuenta que son de endometriales, cáncer endometrial, en donde sí estamos encontrando, o sea, que nos llegan como negativas a los alfa, y cuando hacemos la secuenciación, bueno, estos datos no se los mostré, pero les mostré solamente de las NIC, ¿no? Pero es que esto apenas estamos en proceso. Tenemos 25 muestras, las cuales son cáncer, y que hemos visto que con los FAP sí son positivas. Y uno de los genotipos de VPH que también nos sale frecuentemente en ese tipo de muestras es el papilomavirus, el 20. Entonces, digamos que es uno de los que también queremos checar, ¿no? Que tanto, cómo actúa ese IC7. Y dentro de aquellos que dice, fuera de los alfa papilomavirus que se han clasificado como oncogénicos, en realidad hay muy pocos. Es un poquito, es que no hay muchos reportes, son muy limitados, como les decía, el 38 se ha reportado, pero solamente en piel. También se ha reportado un poquito del 5 o del 8, pero de todos los demás genotipos que hemos encontrado, y sobre todo de aquellos que ni siquiera están clasificados, no hay nada al respecto. Pero sí es lo que estamos viendo, ¿no? Que otros genotipos pudieran estar en las muestras que son negativas a BPH por PGMY. Sí, gracias. Voy a leer primero la pregunta de la doctora Maricruz, que me parece que apareció primero, y luego enseguida de la doctora Paula Maicot. Felicidades, Adri, por tus resultados, son muy interesantes. Gracias. En relación a las vacunas, ¿qué tan viable consideras la posibilidad que a corto plazo se consideren esos genotipos que tienes muy relevantes, 38B, 107, 122? Ajá, o sea, para las vacunas, o tendrían más Claro. posibilidad de que se consideren para diagnóstico. Yo creo que ahorita, primeramente, para el diagnóstico. Sería lo más sencillo y más fácil desarrollar la prueba diagnóstica. En las vacunas, pues es más difícil. Sabemos que ya desde hace muchísimos años existe la vacuna, la nonavalente,
muchos años que en otras regiones del mundo ya la ponen. Sin embargo, en México aún no la tenemos, y eso que ya tiene muchísimos años de desarrollo, ¿no? Yo creo que eso es un poquito más a largo plazo, y no sé, ahora con lo del programa Traslada del IMSS, quizás se pudiera hacer algo, ¿no? Que juntarnos a los básicos con aquellos que desarrollan vacunas, y ver si se puede ir haciendo también esto. Pero a corto plazo yo creo que sería más para el diagnóstico. Precisamente ahorita estamos, lo que queremos es que, derivado de este trabajo, de aquellos genes que hemos determinado que se encuentran diferencialmente expresados en estos modelos celulares, lo que estamos queriendo es ver si algunos de ellos pueden servir como marcadores pronósticos. Por ejemplo, lo ideal sería que cuando se tomaran los cepilladitos cervicales, principalmente en la SNIC1, porque la SNIC1, el 80%, 90% de estas pacientes que tienen una lesión, esta lesión tiene la probabilidad de tener una regresión espontánea, ¿no? Entonces, lo ideal, perdón, es que en ese grupo de pacientes nosotros tener herramientas diagnósticas que digan, está subexpresado tal gen o está sobreexpresado tal gen, sobre todo aquellos que están sobreexpresados, porque como son de cepilladitos citológicos, vamos a tener células también normales, ¿no? Entonces nos estamos enfocando a aquellos genes que están sobreexpresados. Hemos seleccionado por el momento unos 8, y también detectar BPH y darle seguimiento a estas pacientes para ver aquellas que llegan a desarrollar o a progresar esa lesión en las NIC1, y se tienen que estar observando por medio de colposcopía cada 6 meses, hasta llegar a un máximo de 2 años. En este tiempo, o las lesiones tuvieron una regresión espontánea, o a los 2 años, aquellas que persistieron, a fuerza tienen que darse un tratamiento, o aquellas lesiones que tuvieron una progresión a NIC2 tienen que ser tratadas, ¿no? Entonces, lo que uno quiere es que en estas pacientes, desde la primera vez que llegan, ver estos resultados de estos genes con los BPHs y ver cuáles son aquellos marcadores, comparar aquellos marcadores y los BPHs también de los beta o gamma que sí tuvieron una progresión de la lesión, ¿no? Sí, eso sería como muy útil y la verdad sería la verdad, impresionante, o sea, realmente llegar a ese tipo. Y respecto a eso, la doctora Maricruz dice que iba a preguntar eso también, como potenciales marcadores pronósticos, pero ya lo comentó. Gracias. Adelante, Paola, continuamos con las preguntas. Adri, buenos días. Un gusto Hola, buen saludarte día. y escucharte. Muchas felicidades por tu trabajo. Muchas gracias. Mi pregunta es un poco, ya medio la contestaste en tu respuesta anterior, pero ¿cómo sería la prueba entonces sugerida cada que una mujer va a hacerse el Papá Nicolau? Aparte de detectar, por ejemplo, 16 y 18, que supongo es lo que detectan o que se deberían de detectar. ¿Cómo sería esta prueba para detectar todos los genotipos o los de importancia que han identificado ustedes? Sí, de un cepillado cervical, está en una solución preservadora, de la cual se puede obtener tanto DNA como RNA. Entonces, de ese DNA, generalmente lo que primero hacemos es hacer una PCR general. Por un lado, con los PGMY, y por otro lado, con los FAP. Y aquellas que salgan positivas en cualquiera de los dos, pues ahora sí sigue la secuenciación masiva. Estamos viendo, hicimos un cálculo de que si esto, si se llegara a hacer con muchas pacientes, por ejemplo, quizás una corrida de secuenciación cuesta unos 20,000 pesos, ¿no? Si uno incluye 20 pacientes, pues te sale a 1,000 pesos. Pero ahorita, por ejemplo, con los diferentes
IDs que tiene para cada pacientito, podemos meter 90 y tantos pacientes, ¿no? Entonces, imagínense que puede esta prueba, en realidad a veces uno dice, ay, es que es muy cara, pero si uno ya lo implementa como de rutina, en realidad tampoco no es tan cara. Y solamente serían aquellas que hayan salido positivas en una primera instancia, ¿no? Y por otro lado, los biomarcadores que estamos nosotros proponiendo, que en este caso ahorita son 8, esos sí son marcadores en expresión. Estaríamos RNA, convertirlo a cDNA, y estamos proponiendo la compra de PCR digital. La PCR digital es ahorita, han bajado, bueno, los costos quizás no son tan bajos, ¿no? Como mucho menos no se puede comparar con una citología tan barata. Pero proponemos hacerlo, cada una de estos genes, determinar por PCR digital, y pues posteriormente comparar pues lo obtenido con si estas muestras progresaron o no progresaron. Pero bueno, dependiendo de cuáles genes, en el caso de los biomarcadores, dependiendo de cuáles genes sean los que veamos una mayor relación, pues tendremos que trasladarlo a una prueba mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil de detección, al igual cuando determinemos cuáles genotipos de BPH son los que se encuentran con mayor frecuencia en aquellas muestras en donde la lesión persiste o progresa. Y acatarnos ya nada más a hacer una prueba más fácil solamente con esos genotipos. Ok, muchísimas gracias y felicidades de nuevo. Gracias. Gracias, Paola. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Parece que no. Bueno, yo me quedé con una duda, Sí. pero más bien quería preguntar acerca de qué pensabas acerca de eso. Un poco viendo las diferencias entre los de alfa y beta, o sea, los de beta carecían de esta proteína E5, ¿no? Entonces, o sea, ya sé que todavía faltan muchos estudios y además como que se abre una nueva línea de investigación, pero realmente entonces, ¿cuál crees que podría ser la contribución de E5 en esta transformación del epitelio cervical? ¿Sería esencial, no esencial? Porque, por ejemplo, el que se encuentren en estas NIC1, este tipo 122, por ejemplo, pues no sé si eso es relevante, no es relevante. ¿Has considerado algo? Bueno, quería conocer un poco tu Sí, opinión. no, sí, o sea, realmente por el hecho de carecer de E5, por eso es que, pues, a nivel mundial no se les ha dado tanta relevancia a estos genotipos de BPH, porque carecen de E5 y ya hay muchos reportes de la importancia de E5, que también es un oncogen, ¿no? Pero estamos viendo que aún sin E5, E6 y E7 de estos genotipos, pues sí tienen un potencial de transformación maligna. Y es donde falta profundizar, o sea, se conoce muy poco. Pero sí, o sea, sí, definitivamente por eso es lo que le ha restado el que la gente quiera tratar de estudiarlos, ¿no? Al menos en cáncer cervical, cuando ya han detectado muchos otros genotipos de alto grado, pero yo creo que finalmente nos vamos a ir llevando una sorpresa en un futuro cuando hayan más estudios y veamos que el 16 también está acompañado de algunos otros genotipos que hacen, que lo ayuda a que una lesión progrese. Sí, gracias. Gerardo, adelante. Hola, buenos días. Hola, Gerardo. ¿Cómo estás, Adriana? Gracias. Muchas Bien. felicidades por tu trabajo y por tu presentación. Muchas gracias. Hay muchísimas cosas que están ahí abiertas y con muchas cosas que seguramente ampliarán todavía lo que
lo que significa toda esta familia, ¿no? Y bueno, hay algunas preguntas que se me ocurren. Entiendo que la secuenciación de estas muestras en las que detectan estos genotipos 107, 122 y estos en los que están más interesados, solamente fue parcial, ¿no? O sea, de un fragmento de L1. Ah, sí. O sea, Nosotros no lo tienen las hemos hecho secuencias completas solamente todavía. con L1. Sí, lo que nos encantaría es, pues de aquellos que no han sido aún clasificados, poder tener la secuencia completa, ¿no? Pero no Ajá. tenemos ahorita en este momento esa tecnología. Y esto iba también porque entonces las secuencias que clonaron para probarlas son de las del banco. ¿Hicieron alguna búsqueda especial para escoger la secuencia de 6 y 7? O sea, la manera en que genotipificamos es con L1, pero la manera, o sea, para obtener ese IC7 diseñamos primers específicos para cada genotipo. Y de ellos, por ejemplo, en el caso del 38, amplificamos muestras de pacientes que nosotros tenemos con el 38 y de ahí escogimos con cuál clonar, ¿no? Que viéramos que cuando por secuenciación, que no tuviera ninguna mutación. O sea, sí estuvimos checando que finalmente cuando teníamos ya el constructo, se mandaba a secuenciar con Sanger para ver que sí estuviera, que sí fuera adecuado, pues. Ajá, y entonces pudieron ver de estas secuencias que obtuvieron, que ¿hay alguna diferencia con las que hay en el banco? Sí, O sí, sea, sí, que sí, alguna ese es característica otro. especial, ¿no? Bueno, al menos de las L1, en la L1, sí hemos visto variantes. Sí hemos visto Ajá. variantes. Ese es un artículo que nos hace falta publicar, pero en realidad más bien nos hace falta hacer un análisis más profundo porque sí hemos encontrado, sobre todo en el 58, por ejemplo, pues variantes, o sea, cambios importantes. Ajá. Y veo también, cuando presentas los resultados, que haces una comparación de la expresión de genes con papiloma 16 y 18. Sí. Pero también, bueno, no sé, supongo que sí, lo han de haber comparado con algún virus no, de bajo riesgo para saber, digamos que en perfil general, si se parecería más a unos que a otros, ¿no? A ver, perdón, otra vez. Espérate, Ajá, no. digo, es que veo que presentas la comparación de perfiles de expresión de algunas de E6 o de 7, de algunos de estas variantes nuevas que están trabajando, y las comparan con 16 y 18. Y ahí es donde vas viendo estos genes que pueden ser muy importantes, ¿no? Pero no sé si lo compararon también con expresión de genes de virus que son de bajo riesgo, que no, digamos que no son considerados oncogénicos o tanto, para saber si tienen estos perfiles a qué se parecen más. Claro, sí, sí te entiendo. En este caso, en donde clonamos E6 y E7 juntos, Ajá. incluimos solamente 16 y 18 porque queríamos ver, como los encontramos en cáncer, queríamos ver si tenían propiedades oncogénicas. Pero en otro modelo que tenemos en células HACAT, en queratinocitos inmortalizados, ahí precisamente eso era lo que queríamos ver, comparar con genotipos de VPH de bajo riesgo, como es el papilomavirus 84. Nada más que en ese modelo los tenemos separados. Tenemos modelos del 16 versus el 18 y versus el 84 o el 62, pero tenemos separados o con E6 O o con el con 7. E7 o con E5. No los tenemos juntos. Sí, sí, en este caso sí digamos que hubiera sido también interesante haber incluido algunos de estos, pero ya como teníamos los otros modelos y habíamos investigado un poquito más, por eso no lo incluimos en esta ocasión. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Adriana, muchas felicidades. Gracias. Adelante, Paulina.
Hola, ¿qué tal? Soy Paulina Cortés. Hola. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Ahorita que estaba escuchando toda la discusión sobre las preguntas, también me surge la pregunta de cómo visualizas que podría la coinfección entonces estar funcionando para aumentar la oncogenicidad. Es decir, ¿será una cosa que ocurre más a nivel de que dos virus diferentes están impidiendo o funcionando para que el sistema inmune no pueda detectarlos o eliminarlos? ¿O será una cosa más que ocurre a nivel de que se combinan o en una misma célula o en el epitelio hay proteínas C6, C7 de diferentes BPHs y entonces esto de alguna forma aumenta la oncogenicidad? ¿Qué estará pasando en las coinfecciones para favorecer, que podría favorecer la oncogenicidad? Bueno, yo creo que en algunos de ellos, como es el 38B también, ¿no? Que es uno de los que hemos visto más frecuentes, lo que nosotros hemos visto con el RNA-seq es que adicional a las estrategias que tiene el 16 y el 18 o algún otro de alto grado, estos beta también tienen estrategias diferentes. Modulan genes supresores de tumor que no modula el 16 o el 18, o oncogenes que no modula el 16 y el 18. Quizás ya no, nada más les presenté una pequeña parte de eso, pero digamos que yo lo veo como que el 16 o 18 tienen su manera de actuar, ¿sí? Pero si se acompaña de otras estrategias adicionales, hay algunas que sí las comparten y se puede potenciar, pero tienen también otras maneras, otras estrategias de evadir el sistema inmune, que es lo que hemos estado viendo. Entonces, se conjuntan, no atacan de un solo lado, sino de otros, y yo creo que eso sí, yo estoy segurísima que cuando hagamos este estudio en las NIC y veamos cuáles son las infecciones que se presentan en aquellas que tuvieron una progresión, vamos a ir logrando identificar precisamente esto que me preguntas. Ya, muchas gracias. Sí, muy interesante todo el tema y el trabajo que ustedes están realizando. Muchas felicidades. Ay, muchísimas gracias. Gracias, Paulina. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no veo a nadie. Pues muchas felicidades nuevamente y muchas gracias por... Muchas gracias. Pues me despido agradeciendo nuevamente a la doctora Vero Vallejo por esta invitación, el tener la oportunidad de compartir nuestros resultados, y ya saben que estamos abiertos a cualquier colaboración. Nos encanta colaborar con el CIBIOR y estamos a la orden, y gracias nuevamente. Pues Gracias, nuevamente, gracias, Adri, por aceptar la invitación. Sale. Muchas Que estén muy bien. Adiós. Nos vemos.